A ver, situémonos en la Venezuela de los años 50. Hay un régimen militar que toma el poder, que ilegaliza los partidos políticos, que silencia a cualquiera que piense distinto, y a la vez este mismo régimen insiste una y otra vez en que está construyendo una auténtica democracia. Suena contradictorio, ¿verdad? Pues es una paradoja tremenda. Pues bueno, vamos a meternos de lleno en esto, porque la pregunta clave, la que vamos a intentar responder, es justo esa. ¿Cómo es posible retorcer tanto el lenguaje, tanto el significado de las palabras, para que un gobierno autoritario acabe presentándose como el mayor campeón de la democracia? Y en el centro de toda esta historia, de esta redefinición de conceptos, está él, el general Marcos Pérez Jiménez. Durante su mandato no solo se lanzó a un proyecto gigantesco de modernización del país, sino también a otro proyecto quizás más sutil, el de cambiar por completo el significado de las palabras. Claro, para entender bien la figura de Pérez Jiménez es fundamental ponerlo en su contexto histórico. Su gobierno no fue un caso aislado, no apareció de la nada, formaba parte de hecho de una corriente autoritaria muy potente que estaba barriendo América Latina en esos años, en la década de los 50. A este modelo se le conoce como dictadura desarrollista. La idea, en el fondo, era bastante sencilla. Una élite, casi siempre militar, tenía que tomar las riendas del poder para forzar la modernización y el despegue económico. El progreso material, las infraestructuras, la industria, todo eso pasaba a ser la prioridad número uno. El coste, pues a menudo las libertades políticas. Se consideraba un sacrificio necesario. Y como podemos ver, Pérez Jiménez no estaba solo, ni mucho menos. Estaba Odría en Perú, Rojas Pinilla en Colombia, toda una generación de líderes militares que compartían esta misma visión. Una visión de un desarrollo impuesto, dirigido desde arriba. Pero claro, para poder imponer esa visión, primero tenían que justificar cómo habían llegado al poder. A ver, es que ninguna dictadura moderna dice «Hola, soy una dictadura». No funciona así. Siempre se necesita construir una narrativa, una historia que la legitime. Y para el régimen de Pérez Jiménez, el primerísimo paso fue ese, crear un relato que justificara por qué dieron el golpe de Estado de 1948. Y este es un ejemplo perfecto de su estrategia. Fijaos en las palabras que usan en su primer comunicado oficial el mismo día del golpe. No hablan de tomar el poder, ¿qué va? Hablan de un acto de salvación nacional. No se presentan como golpistas, sino como salvadores que llegan para poner orden en medio del caos. Y lo importante es que no se quedaron en una acusación genérica de incapacidad, no. Lo desglosaron en una lista de cargos muy específicos. A ver, acusaban al gobierno civil de ser ineficaz, de fomentar el extremismo político, de generar caos, de malgastar el dinero público y, esta era la clave de todo, de intentar debilitar al ejército, a las Fuerzas Armadas, la única institución que, según ellos, podía garantizar el orden. Pero claro, no era suficiente con justificar el golpe. Necesitaban algo más, una filosofía que mirara hacia el futuro. Y esa filosofía fue lo que llamaron el nuevo ideal nacional. Básicamente, una doctrina de Estado creada para darle un propósito, una misión trascendente a su gobierno. Esta doctrina se apoyaba en tres pilares, muy claritos. El primero, las bases, que eran pues la tradición, los recursos naturales, la geografía del país. El segundo, la finalidad, el gran propósito, convertir a Venezuela en una nación próspera, fuerte y respetada. Y el tercero, los objetivos, es decir, el cómo, transformando el entorno físico, construyendo cosas y mejorando a la gente en lo material, lo moral y lo intelectual. Y esta idea no tardó en aparecer. Poquísimos meses después del golpe, el propio Pérez Jiménez ya la estaba explicando. Su argumento era que a la nación le faltaba un propósito que uniera a todos y que su gobierno estaba ahí precisamente para dárselo. El mensaje subliminal era muy potente. Los políticos os dividieron, nosotros os vamos a dar un objetivo común. Claro que una ideología así no podía quedarse solo en palabras y discursos, tenía que verse, que tocarse. Y ahí es donde entra la propaganda del régimen, que se volcó en demostrar el éxito de ese nuevo ideal nacional de una forma muy tangible. Las enormes obras públicas, los desfiles espectaculares, todo eso se convirtió en la prueba física, la demostración de que el plan funcionaba y de que el progreso era algo real y visible. Y aquí, justo aquí, es donde llegamos al meollo de la cuestión. Con toda esta ideología del progreso material como colchón, el régimen se sintió con la autoridad suficiente para dar un paso mucho más allá, algo mucho más radical: redefinir la palabra democracia. La nueva filosofía era directa, casi brutal. La deliberación, el debate, buscar consensos, vamos, las pilares de cualquier democracia tradicional, todo eso era visto como un estorbo, una simple pérdida de tiempo. Para ellos, el valor supremo, el único que de verdad contaba, era la eficacia, ser eficaz. Y por tanto, gobernar con eficacia era la nueva manera de ser democrático. Y esta idea
Claro, fue desarrollada por los intelectuales del régimen, como Laureano Vallenilla Planchart. Es que hay que fijarse bien en lo que dice. Es tremendo. Llama a la democracia y a la libertad mentiras convencionales. Para él, la buena política, la de verdad, era simplemente aplicar normas técnicas, una visión totalmente tecnocrática, donde la opinión del pueblo, sencillamente, no tiene cabida. Y aquí la tenemos, la definición oficial de democracia según el propio Pérez Jiménez. Leámosla con atención. No hay ni una palabra sobre elecciones, ni sobre partidos, ni libertades, ni derechos. Nada. Para él, la democracia es un sistema que da resultados materiales, un pueblo mejor alimentado, mejor instruido y, ojo a esto, mejor orientado. Orientado, claro, por el Estado. Entonces, al final, todo se reduce a esta comparación, que es la clave para entenderlo todo. Por un lado, tenemos la idea convencional de democracia, elecciones, partidos, deliberación, libertad. Y por otro, la democracia según Pérez Jiménez, eficacia, jerarquía, obras del Estado y orden. En resumen, sustituyeron el proceso democrático por el resultado material. Y claro, si el modelo a seguir es la jerarquía y la eficiencia, ¿cuál es el ejemplo perfecto? Pues el ejército. Así que el régimen empezó a promover la idea de que toda la sociedad debía funcionar así, como las Fuerzas Armadas, con una cadena de mando clara, con disciplina y totalmente enfocada en cumplir objetivos, sin perder el tiempo en debates. A ver, no se puede negar que el régimen construyó obras públicas muy importantes y modernizó muchas infraestructuras del país. Eso es un hecho. Pero, como todo en la vida, cada proyecto tiene un coste. Y en este caso, la gran pregunta es, ¿cuál fue el verdadero precio a pagar por todo ese progreso? Pues el coste fue, ni más ni menos, que todo aquello que define a una democracia. Se ilegalizaron los partidos políticos, se controlaron o eliminaron los sindicatos y los gremios. La deliberación, el consenso, todo eso se vio como un obstáculo a eliminar. E incluso cuando se atrevieron a convocar elecciones en 1952, como los resultados no les gustaron, simplemente los ignoraron con un fraude. Por todo esto, el legado que dejó este régimen es tremendamente complejo. Por un lado, es la historia de una modernización que se puede ver y tocar, de autopistas, edificios y hospitales que siguen ahí. Pero por otro, es una historia construida sobre la represión y la eliminación total de las libertades políticas. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una pregunta que va mucho más allá de la Venezuela de los años 50 y que sigue vigente hoy. ¿Merece la pena el progreso si el precio a pagar es la libertad? ¿Es legítimo sacrificar libertades en el altar del progreso material? En definitiva, ¿puede un gobierno ser muy eficaz pero a la vez no ser democrático? Es una de esas preguntas fundamentales que cada sociedad, en cada momento de su historia, tiene que plantearse.